Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy les traje para compartir una historia de un libro que conseguí que se llama Me llamo José Pedro y así me hice reformador. Es una historia de Gabriel González Núñez y Alicia Aguirre. Y dice así: había una vez, José Pedro Varela vivió hace muchos años cuando la vida era muy diferente. Nació el 19 de marzo de 1845 en tiempos de muchas guerras. En Uruguay era un país joven todavía y no había muchas escuelas. Sin embargo, Varela obtuvo una educación primaria en parte porque venía de una familia donde se valoraba el estudio. Incluso así, cuando era adolescente, su padre lo sacó de la escuela para que pudiera dedicarse a los negocios familiares. Varela, además de trabajar con su padre, se dedicó a escribir notas para periódicos y revistas. Y en 1867 la familia lo mandó a Francia y a Estados Unidos por asunto de negocio. En Estados Unidos, Varela se quedó sorprendido con el sistema educativo de aquel país y el papel que jugaban las mujeres allí. Cuando regresó a Montevideo, venía más convencido que nunca de que para que Uruguay tuviera paz y estabilidad, había que educar a todos los habitantes junto con otras personas que pensaban como él. Así que formó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y comenzó a publicar varios libros sobre materia educativa. Probó nuevos métodos de enseñanza, capacitó maestras y mucho más. En 1876 el gobierno de Lorenzo Latorre lo puso a cargo de las escuelas de Montevideo y finalmente de todo el país. Algunos amigos de Varela lo criticaron por trabajar en un gobierno militar, pero él estaba convencido de que al promover la educación pública estaba fortaleciendo la democracia futuro de todo el pueblo. Para lograrlo, buscaba establecer en manos del Estado una escuela gratuita, obligatoria y laica. Varela pudo implementar muchos de los cambios que quería. Cada vez más gente se convencía de que él tenía razón en impulsar la educación del pueblo. Murió el 24 de octubre de 1879, muy joven, cuando la reforma de él dirigía avanzaba a paso seguro. Otros, entre ellos su hermano Jacobo Varela, siguieron adelante con ese cometido. Aunque murió en el cargo, José Pedro Varela puso las bases de la escuela pública y por tanto de la sociedad, como hoy en día la conocemos. Y seguramente es alguno de los datos que ustedes pudieron averiguar sobre Varela. Y acá comienza el cuento. Hola, me llamo José Pedro. Seguro me conoces, porque has visto retratos míos en la escuela, pero antes de que mi foto estuviera en todas las escuelas, yo era un niño como vos. Cuando era chico, muchos niños no iban a la escuela, o sea que había pila de niños que no sabían ni leer ni escribir. Pero tuve la suerte de que mis padres creyeran en la educación, así que me mandaron al colegio Padres Escolapios. ¿Y sabes qué? Me encantó aprender a leer. Después de un tiempo, papá me dijo que ya me tocaba trabajar en el negocio de la familia, así que en vez de seguir yendo a la escuela, empecé a trabajar en la barraca y la verdad es que extrañaba mucho estudiar. Cuando empecé a trabajar en la barraca, en vez de conformarme con mi nueva situación, hice algo al respecto. Así que cuando estaba libre, me dedicaba a leer las cosas que me interesaban a mí. Así seguí aprendiendo de a poco. Y aprendí idiomas. Otra cosa que me gustaba era escribir. Entonces, cuando podía, escribía versos. Me encantaban los libros de Víctor Hugo y quería escribir como él. Así que ensayaba y ensayaba. Con el tiempo empecé a escribir para unas revistas que circulaban en estos días. Firmaba mis notas con el seudónimo de Quasimodo, es decir, el jorobado de Notre Dame. Quizás lo conocen. En esas notas escribía sobre temas culturales que me preocupaban. Escribía, por ejemplo, sobre lo importante que era la educación. Lo hacía porque realmente quería que las cosas cambiaran. Un
Un buen día papá me dijo que tenía que irme de viaje, así que me mandaron a Europa y Norteamérica por asuntos de negocio de la familia. Zarpé en un barco muy enorme. En París me encargué de los negocios de papá y estando allí decidí tratar de cumplir mi propio sueño, conocer a Víctor Hugo. Tuve que dar algunas vueltas, pero conseguí viajar a Wellesley, donde logré conocer al escritor francés. Le mostré mis versos que le gustaron y me alentó que los publicara. Fue difícil llegar ahí, pero después de hablar con él me sentí realmente contento. Después estuve en Estados Unidos, donde seguí con los negocios de papá, y allí conocí gente muy interesante. Conocí a un argentino que se llamaba Domingo Sarmiento. Era un niño macanudo. Vi cosas que nunca había visto antes. Un día vi una niña parada en las tablas de un teatro hablando de política. El auditorio se emocionaba al oírla. Vi también que muchas niñas allá eran maestras. La verdad, todo esto y lo que charlamos con mi amigo Domingo me hicieron darme cuenta que tenía que dedicarme a promover la educación cuando volviera a mi dulce país. Domingo regresó a la Argentina también pensando en reformar la educación. Así que volví a Montevideo con un baúl cargado de libros sobre la educación y estaba tan entusiasmado con el asunto que se me pasaba hablando de eso. Pero no bastaba con hablar, había que hacer. Así que con unos amigos decidimos formar la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. La educación del pueblo. En esta sociedad de amigos todos poníamos manos a la obra. Queríamos que la educación fuera mejor y que llegara a todos los niños. Había mucho que hacer. Una vez nos pidieron que ayudáramos a organizar una escuela nueva en Colón. Para hacerlo bien decidí escribir un informe con todos los conocimientos sobre educación que había adquirido en los últimos años y lo llamé La educación del pueblo. Para mí era importante que hubiera mejores maestros, así que empecé a dictar talleres. Es decir, no solo escribía para todos sobre lo importante que era la escuela, sino que enseñaba a las maestras de cómo poder enseñar mejor. Con la sociedad de amigos decidimos fundar un colegio, así podíamos probar todas nuestras ideas sobre educación. Ahí veíamos lo que servía y lo que no. Hacer todo esto era mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero valía la pena. Tanto me esforcé por ayudar a mejorar las escuelas que me nombraron Inspector Nacional de Educación Pública. Algunos amigos no querían que yo aceptara el cargo, es que no me entendían. Por fin iba a poder llevar los cambios a todas las escuelas del país. Hice muchas cosas por renovar la educación de los niños de todo el país. Propuse una ley nueva que mejorara el sistema escolar de todo el Uruguay. También traduje muchos artículos sobre educación al castellano para que todos lo pudieran leer. Aun cuando me enfermé, no me di por vencido. A veces estaba tan débil que no podía caminar, pero desde la cama seguía trabajando. Sabía que sin esfuerzo no podría lograr absolutamente ningún cambio. Y así de a poco los cambios fueron sucediendo. Cada vez había más escuelas públicas y con mejores maestras. Gracias a eso, cada vez mayor cantidad de niños aprendían más y mejor. Y ese era el fruto de mis esfuerzos. Bueno. Me llamo José Pedro Varela y un día fue un niño como vos. Siempre me di cuenta que lo primero es creer que las cosas pueden mejorar y después hacer, porque sin esfuerzo no se logra nada. Cada vez que vea algo que se pueda mejorar y te esfuerzas por hacerlo, el reformador sos vos. Y bueno, y con esta frase quería decirles justamente de por qué insisto en que ustedes tienen que comprobar y probar
y probar cada vez que no pueden hacer algo. La fuerza está en ustedes y si se equivocan, lo vuelven a intentar. En algún momento lo podrán hacer por sí solos. Y cuando necesiten ayuda, aquí estaré. Les mando un beso grande y espero que tengan un hermoso fin de semana.